Buenas tardes, casi noche. Les doy la bienvenida a todos que nos acompañan hoy desde sus hogares, sus oficinas, celulares, computadoras. Nos encantaría estar todos juntos, como siempre lo hicimos. Pero también está bueno que podamos resignificar el espacio y ocupar el universo online. Que la pandemia no nos frene nuestras ganas de cambiar el mundo. Antes de dar la bienvenida a la mesa y saludar a estas mujeres gigantes que están transformando Latinoamérica en un lugar menos machista, menos racista, menos xenofóbico y menos violento, quiero hablar desde el colectivo Pasariño sobre nuestra inmensa felicidad y emoción de estar acá hoy. Estar acá haciendo puentes y pensando en nuestras sociedades desde un lugar que es el amor y la esperanza. Brasil hoy es el país más golpeado por la pandemia. Pasamos la triste marca de más de 268.000 muertos. Es decir, en Brasil hoy mueren 2.000 personas por día. Por total incompetencia de quien ocupa el poder. Por la culpa de la necropolítica, del desgobierno de ultraderecha de Bolsonaro, que llegó al poder en 2018, amparado por un golpe de Estado machista, racista, misógino, homofóbico, y que está llevando su país al periodo más triste de los últimos 30 años. Sabemos que la ultraderecha gobierna para el topo de la pirámide. Y el odio, cree que el pueblo es desechable, pero una parte de la sociedad que se alimenta con el odio, más desechable aún, es el cuerpo de la mujer negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Já cantava Elza Soares. É mais simbólico que a primeira brasileira a morrer em Brasil por Covid-19 era uma mulher negra e empregada doméstica. Sabemos que a pandemia agravó la desigualdad social, la enfermedad expone desigualdades, el machismo y el racismo. En toda Latinoamérica vivimos hoy días muy angustiantes, pero como decía Mariel, perdón, pido permiso para... Las rosas de la resistencia nacen del asfalto. Aunque recibamos rosas, seguiremos con los puños cerrados, hablando de nuestro lugar de existencia, frente a los órdenes y desórdenes que afectan a nuestras vidas. Y ese encuentro de hoy es nuestro aporte de esperanza para días mejores. Seamos semillas y venceremos. Invito ahora a la compañera, a la diputada de Frente de Todos, Maru, para que nos pueda presentar nuestras otras compañeras legisladoras.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Dani, por este marco que le das a esta actividad tan importante, por el contexto y cómo lo ha señalado, y a todas y todos los compañeros que están presentes del colectivo Pasariño, que han impulsado muchísimo esta cantidad de jornadas y encuentros que hay este fin de semana, que son muchos, son múltiples, y nosotros desde acá, bueno, hemos hecho el aporte de que ahí en la Estación Río de Janeiro pueda estar la placa en homenaje y haciendo memoria de Mariel. Para nosotros las placas y la memoria y la intervención del espacio público tienen una enorme importancia, tienen también un anclaje histórico, ¿no? Las placas de los compañeros detenidos y desaparecidos que habitan nuestra ciudad y que son una marca, que son una huella y que construyen sentido. Así que agradecerles a ustedes por el empuje, por el momento tan difícil que están atravesando, sus familias, sus amigos, sus compañeras allá, estar acá empujando sumamente importante, y por supuesto a Mónica y a Renata por ser parte de esta actividad, y la verdad para nosotros es un orgullo también cómo llevan adelante la difícil tarea, compleja tarea en el contexto en el que están en Brasil. Me toca simplemente presentar a mis compañeras del bloque que me acompañan. El proyecto de la placa tiene la firma de los 17 legisladores del Frente de Todos, y acá están presentes Claudia Neira, Lucía Cámpora, Laura Velasco, que además es la presidenta de la Comisión de Mujer, Niñez, Infancia y Juventud, nuestra querida compañera Ofelia Fernández. Muchas gracias, Maru. Hago un breve recordatorio de nuestro encuentro y paso la palabra a nuestras invitadas, ¿no? Hoy recordamos a Mariel Franco con su militancia, resistencia y política. Distintas mujeres del ámbito legislativo se unen con el único fin de renombrar el nombre de la compañera Mariel Franco, removiendo estas semillas de lucha y resistencia que ella sembró en su paso. Eso era Mariel, eso es Mariel. Y hoy vamos a debatir en este espacio, a charlar un poco, un diálogo, ¿no? Invitar a un diálogo sobre la violencia política hacia las mujeres, la política con una mirada feminista, los derechos sociales y el hecho de ser migrante en los tiempos de hoy. Invito ahora a la compañera concejala de la ciudad de Río de Janeiro, Mônica Benício. Boa noite a todas as companheiras. Que bom estar num espaço onde a gente pode dar boa noite. Isso tem ressignificado, inclusive, os nossos momentos de luta. Eu estou muito feliz e já emocionada, antes até da gente começar aqui a nossa atividade, de ver Dani, Andressa, Paulo, pessoas que me acolheram de uma forma tão generosa, né, no coletivo Passarinho, na minha passagem, que foi uma das minhas passagens mais simbólicas na minha história de militância nesses últimos 3 anos. Então, eu agradeço muito a homenagem que é concedida pelos parlamentares da Argentina, que aprovam nessa semana a instalação da placa em memória à minha companheira, a vereadora Mariel Franco, na estação do metrô Cabalito. Que bom que a gente pode estar representando o que é essa imagem da Marielle enquanto ressignificação de esperança e de luta, que foi construída, inclusive, com coletividade, né, para além da força pessoal que a Marielle tinha. O que ela se torna, enquanto simbolismo, é construído na resistência em que a imagem dela nos inspirou, mas foi tocada, certamente, por mulheres que acreditavam que um outro mundo, que uma outra sociedade é possível. E eu vou tentar falar aqui pausadamente para entender que minha amiga querida Andressa possa traduzir sem que a gente faça
um grande gap aí de fala, e depois a Andressa não brigue comigo. No te molesta. Bueno, buenas noches. Empieza Mónica agradeciendo mucho, deseando una buena noche a todas y antes que nada agradeciendo a las parlamentarias, agradeciendo este espacio, también agradeciendo a los compañeros Andressa, Dani, Paulo por la recibida que de una manera muy generosa que todo el colectivo Pasariño ha organizado, lo que representó para ella una de las pasajes más simbólicas en estos últimos 3 años. Quiero agradecer también el homenaje a través de la placa que fue aprobada en el día de ayer, que se va a instalar en la estación del subte Río de Janeiro y que tiene una mucha importancia por todo lo que representa Marielle, todos los significados y la resignificación que se puede dar en los espacios públicos. ¿Está funcionando así, Andressa? Si puede ser más despacio, te agradezco. Tá bom. Então... Entendeu o que eu falei agora, né? Entendi. Minha amiga. Eu entendo, só não falo. Talvez por conveniência, inclusive. Porque me entiendes, que no habla, pero entiendes. Quizás por conveniencia. Si así siempre va a depender de las traductoras amigas. Vamos que vamos. Bom, vamos que vamos. É isso. Minha amiga querida e a todos que participam dessa atividade. Primeiro, agora, brincadeiras à parte, demonstrar minha profunda gratidão. Eu fico muito feliz de participar de uma atividade como essa e ter a minha querida amiga e companheira de luta, Renata Souza, compartilhando desse espaço. Pena que não podemos estar presencialmente em Buenos Aires, mas certamente não faltará oportunidade. Mas é para mim uma honra compartilhar um espaço como esse de luta que fala sobre a vida das mulheres na América Latina com uma companheira tão querida. Quiero decir antes de todo mi enorme gratitud, que estoy muy contenta, muy feliz y que es además un grande orgullo, un grande honor dividir este espacio con mi amiga, mi compañera de lucha, mi querida Renata Souza, y también es un honor estar acá compartiendo este espacio de lucha y de reflexión de mujeres latino-americanas. Bom, a gente sabe, compreende a importância que uma nação, um país que se predispõe a dialogar, né, a construir a sua política na democracia, que ele precisa avançar em temas como o direito à memória, verdade e justiça. Eu acho que a Argentina, na perspectiva da América Latina, nos dá um grande e bom exemplo de como deve ser feito a condução dessa política. Y sabemos cuánto es importante para una nación que se pretende democrática avanzar en el tema del derecho a la memoria, a verdad y a justicia. Y ustedes, Argentina y Argentina como país, nos ha enseñado un montón y sí, es un ejemplo para ser emprendido entre todos. Sacó el micrófono. ¿Quieres decirle? Estás muteada. Está ahí. Voltamos? Bom. Uma das experiências mais interessantes que eu tive nessa minha vida de militância, nesses últimos 3 anos, em busca de justiça por Marielle, foi justamente quando o coletivo Passarinho me acolheu em Buenos Aires. E foi na Argentina que eu aprendi o respeito e o compromisso que a gente tem que ter com a memória que a gente tem, inclusive, a respeito da violência que a ditadura nos promove, coisa que o Brasil não faz. E não faz porque não faz de forma descomprometida, não faz de forma política, não faz porque não tem interesse em resgatar a memória da sua construção enquanto nação. Una de las cosas, de la experiencia más impactantes, importantes en estos últimos 3 años que estoy emprendiendo esta lucha por justicia por y para Marielle, me refiero al momento cuando estuve en Buenos Aires a convite, a deputación del colectivo Pasariño,
y ahí pude conocer en Buenos Aires y en Argentina cómo la lucha por la memoria, verdad y justicia y el respeto por los derechos humanos se está incorporado y cómo se entiende que las dictaduras no pueden volver, algo que en Brasil no se hace y no se está haciendo mucho porque no hay voluntad política. Eu pontuo isso de uma forma específica, porque não existe democracia sem a plena participação das mulheres em todos os espaços, sobretudo na política. O Brasil é um país que vem de uma história absolutamente violenta a respeito de um processo de colonização, de escravidão, de ditadura militar, de inúmeros golpes, inclusive de Estado. Ele sequer fala sobre a construção da sua própria memória, porque não tem interesse de fazer, tal como nos mostra, inclusive, o nosso presidente em inúmeros discursos públicos que já fez. Bueno, yo parto de la perspectiva, del punto de que no hay democracia sin la plena participación de las mujeres en todos los espacios y sobre todo en la política. Brasil, hablo desde Brasil, que tiene una historia violenta, una historia basada en la colonización, en la esclavitud, en muertes causadas por violencia estatal, institucional, que bueno, refuerzo que no hay voluntad política y mucho al contrario, cuando hay un gobierno que hace discursos enalteciendo lo que fue la ditadura. Dado a nossa dificuldade da tradução, né, do tempo que se leva, eu vou objetivar aqui o meu discurso para dizer que, principalmente nessa conjuntura, a gente tem que estar muito atenta no recorte do Brasil, quando se fala em respeito à memória da Marielle e o que isso representa em luta pela democracia. A gente precisa olhar para os corpos das mulheres, sobretudo das mulheres lésbicas, trans, negras, indígenas, que são cada vez mais alvo de um governo que promove um desgoverno que tem como projeto político a intenção de nos matar. Bueno, principalmente en esta coyuntura, cuando uno está hablando en el respecto a la memoria de Marielle, es importante ver en el momento y en esta coyuntura que estamos viviendo cuáles son los cuerpos que son más afectados y en que claramente los cuerpos de las mujeres, sobre todo las mujeres trans, lesbianas, negras, indígenas, son cada vez más el blanco de esa violencia y están cada vez más en el algo de las políticas conservadoras efectuadas por este gobierno, efectuadas por hombres blancos, heterosexuales, cisgêneros e ricos. O Brasil é um país que é reconhecido internacionalmente por ter uma memória muito frágil e por reconstruir a sua história em falácias, né, em mentiras que são compostas por aqueles que dominam a política e constroem a sua própria narrativa. A Marielle nos dá uma oportunidade de sair dessa linha política que foi construída pela narrativa dos homens brancos, héteros, cis, fundamentalistas, que sempre governaram e que fundaram esse país. El Brasil es conocido por ser un país que tiene la memoria frágil y es importante reconstruir su historia. Marielle de una manera representa esta posibilidad de construir una nueva narrativa que se contrapone a la narrativa construida históricamente desde políticas de hombres blancos, heterosexuales, géneros ricos, fundamentalistas. Eu acho que hoje estar aqui falando sobre a memória da Marielle e a conjuntura política do Brasil e a conjuntura política da América Latina como um todo não é qualquer coisa. E não é gratuito, leviano ou esvaziado de um debate que é um debate profundamente enriquecedor dentro de uma política progressista. Porque quando a gente fala hoje em memória da Marielle, 3 anos depois de uma vereadora que não tinha sua notoriedade reconhecida dentro do campo político na cidade do Rio de Janeiro. Ela se transforma num símbolo de repercussão internacional quando a gente chega 3 anos depois do seu assassinato, do qual não foi respondido completamente sobre o inquérito para dizer quem foi o mandante do assassinato dela, mas também não se deixa esvaziar o debate da política
a gente fala não só do passado, não só de cobrar justiça por uma vida que foi ceifada. Essa, eu particularmente faço questão de fazer a cada hora do meu dia, em todo dia que restar a minha vida, até que seja respondido. Mas a questão não é essa. Falamos hoje de um Brasil que, quando pede justiça por Marielle, fala de um futuro. E não é qualquer futuro. É um futuro que se pressupõe feminista. Voy a tratar de resumir. Bueno, estamos en esta lucha por la memoria de Marielle, es decir, que esto está lleno de contenido de la política, que no es un discurso vacío, vaciado, que no estamos hablando del pasado, pero sí hablando de un futuro a partir de todo lo que representa Marielle, como un símbolo que después de su muerte se convirtió en un símbolo no solo para la ciudad de Río de Janeiro, desde que era concejala, pero también un símbolo para todo Brasil, todo el mundo. Y estamos hablando, sí, no solo del pasado, estamos buscando hasta hoy no solo quién mató a Marielle, pero quién fueron los mandantes de este crimen, y sin respuesta hasta hoy, después de 3 años, pero también estamos hablando del futuro, que es un futuro que no puede existir sin ser feminista. Diante disso, querida, gostaria de dizer que me coloco inteiramente à disposição para que a gente possa prolongar e fazer outros debates para além dessa ação, mas para que ela não fique cansativa, eu vou fazer uma síntese de um discurso e de um debate que a gente tem aqui, até porque temos outras figuras interessantíssimas, tal como a minha querida companheira Renata Souza para ouvir, mas para não perder o debate e não deixá-lo de fazer, vou concluir. Bueno, diante de todo esto, quiero decir que me quedo a pronta disposición y para seguir con los futuros intercambios. Para no extenderme demasiado, voy a tratar de hacer una síntesis de los principales debates, el contexto, hasta porque también estoy muy interesada en escuchar a mis otras compañeras que me acompañan en este evento. É interessante e urgente que nós, mulheres da América Latina, estejamos articuladas em nome da revolução que nós acreditamos e que estamos construindo há tanto tempo. Es importante que nosotras, mujeres latinoamericanas, estemos articuladas para construir una revolución, esa revolución que creemos que estamos construyendo para los próximos tiempos. Próximo domingo vão se completar 3 anos da execução de uma parlamentar que foi democraticamente eleita. E nesse caso, trata de um lugar pessoal também, porque era a minha esposa. En el próximo domingo va a estar completando 3 años del asesinato de una parlamentar democráticamente elegida, y también en el caso mío personal de la pérdida de una compañera, mi compañera de vida. Emocionalmente, falar desse lugar não é uma tarefa fácil, mas foi no feminismo e nas múltiplas formas dos feminismos que eu encontrei acolhimento y razón para seguir. No es fácil, no es sencillo y es fácil hablar desde ese lugar, pero fue a partir del feminismo que es donde encontré la fuerza y es el lugar donde puedo hablar. E essas múltiplas formas dos feminismos que eu hoje vejo, que me acolheu e que eu acredito, é onde eu vejo que existe, de fato, a essência da memória da Marielle, que foi a minha companheira ou a parlamentar. Y es justamente en esas múltiples formas del feminismo que me recibieron, donde fui acogida, que es donde creo se puede construir de la memoria y el respeto por Marielle como una parlamentar, pero también como mi compañera de vida. E a esse encontro eu não agradeço simplesmente as homenagens ou respeito à memória, mas a continuidade de uma essência, de uma razão política, que eu tenho uma profunda certeza que a Marielle estaria muito orgulhosa de ver ser contínua em nome dela. Bueno, y ese encuentro, claro, agradezco todos los homenajes,
pero también creo que es a partir de eso y de esos encuentros y todo eso que se encuentra la esencia de una razón política, y creo que Marielle estaría profundamente orgullosa de todo lo que se está siendo conducido. Para finalizar, eu reforço aqui o meu mais profundo e sincero agradecimento pelas companheiras que nunca me deixaram desistir, que reacendem a memória da Marielle diariamente, enquanto um lugar de símbolo de resistência e de esperança que ressignifica, inclusive, o nosso próprio caminho de luta, e me colocar na mais profunda disponibilidade para que a gente dialogue sempre, para que a gente faça outros eventos, para além desses que têm um simbolismo muito importante, mas para outros que a gente possa construir com mais calma, com mais cuidado, talvez com um portunhol um pouco mais apurado, que eu possa me dispor a fazer, mas diante de qualquer coisa, ressaltar, grifar, destacar aqui a minha mais sincera gratidão, em nome da memória da Marielle, em nome da feminista que eu sou, e em nome dos sonhos que eu construo enquanto feminista para a América Latina. Para finalizar, quisiera dejar mi por todo lo que se está haciendo en ese espacio de resistencia y de esperanza, decir también mi profunda disponibilidad para seguir dialogando, y que podemos más adelante organizar otros eventos con más calma, más tranquilidad, donde se pueda también ejercitar el portuñol. Pero bueno, más que nada mi gratitud por la memoria, por la lucha, por la memoria de Marielle, gratitud desde mi condición de feminista, y bueno, me pongo a disponibilidad y a disposición de todas para futuros diálogos y conversaciones. Muchas gracias, Mónica, y siempre un placer estar con vos. No es que sea así, ¿no? Bueno, muchas gracias. Invito ahora a la compañera legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, de Frente de Todos, Lucia Cámpora, para que pueda hablar un poco. Hola, bueno, buenas tardes a todas. La verdad es que es muy fuerte estar acá. Compartimos muchas actividades con las compañeras y creo que esta es una que, por lo menos a mí, estoy segura que es más, un poco nos eriza la piel. Así que primero agradecerle a Maru por esta invitación y por esta actividad tan poderosa. Agradecerle a las compañeras, a Renata, a Mónica y a Daniel y al colectivo Pasariño por encontrarnos acá. Nosotras en nuestras movilizaciones feministas cantamos una canción que dice... ¿Tengo que cortar para que traduzcan? No dice. ¿Entiendes? Ah, sí. En nuestras movilizaciones feministas nosotras cantamos una canción que dice que América Latina va a ser toda feminista. Uh-huh. No sé si en Brasil tienen una canción parecida, pero estoy segura que pensamos y sentimos eso mismo, y estando acá en la Ciudad de Buenos Aires con compañeras con remeras que dicen lucha como Marielle, estoy convencida que efectivamente América Latina va a ser toda feminista. Y ayer cuando Maru en la sesión comentaba y agradecía el proyecto para colocar una placa con el nombre de Marielle en la estación Río de Janeiro, hablaba de algo que para mí es central y es lo que más molesta y lo que más resistencia genera en el patriarcado, que es eso que Marielle hacía y que en definitiva es disputar poder. Eso que fundamentalmente el patriarcado nos niega es la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones y de conducir las riendas del destino de nuestras patrias, de nuestras matrias y de nuestros pueblos. Y creo que en ese sentido, esa disputa de poder, en definitiva, que Marielle encarnó tan potentemente y que generó lo que generó, es la que produce eso contra lo que nosotras luchamos, que es la violencia política, en su expresión más violenta, más extrema, que es el femicidio político de Marielle, pero también en otras expresiones. Nosotras acá lo vemos
permanentemente en los ataques a nuestras propias compañeras militantes y particularmente a nuestra conductora política, que es Cristina Fernández de Kirchner, víctima permanente, o víctima es el lugar en el que nos quieren poner, o por lo menos centro de permanentes ataques por parte de ese poder hegemónico al que las mujeres que disputamos poder les molestamos. Y por eso nosotras tomamos y reivindicamos las banderas de Mariel, y como decía Daniel, sentimos que se sembró en cada una de nosotras, y queremos levantar esas banderas y sobre todo reivindicar todo aquello que al patriarcado más le incomoda. Mujeres, lesbianas, feministas que disputan poder y que vamos a conquistar ese poder que el patriarcado nos viene negando. No tenemos ninguna duda. Creo que en ese sentido la violencia política contra la que nos enfrentamos, por un lado, pienso que hay que combatirla fundamentalmente desde las bases, fundamentalmente desde los primeros pasos en la militancia y en el involucramiento político de cada una de nosotras, porque por sobre todas las cosas esa violencia política que ejercen contra las compañeras que más se animaron a levantar su voz, tiene un fin no solamente de silenciarlas ellas mismas, sino también de amedrentar a todas esas compañeras más jóvenes que quizás hoy se animan a meterse en política. Y por eso creo que la violencia política la tenemos que erradicar fundamentalmente desde las bases, desde la militancia de base, desde las compañeras que se organizan sindicalmente, desde las compañeras que se organizan en los centros de estudiantes, desde las compañeras que se organizan en los barrios, para que nunca más ninguna sea amedrentada por esos violentos que ejercen la violencia que ejercieron contra Mariel. Creo que esperanza tenemos y por eso tenemos compañeras legisladoras como Ofelia Fernández, tan jóvenes, pero sabemos que el ejemplo de la violencia política que ejercen sobre las compañeras que más se animan a levantar la voz tiene por finalidad amedrentar a las más pibas y a las que están en camino de animarse a levantar la voz. Así que por eso, con esa semilla que fue Mariel y que sembraron en todas nosotras, vamos a construir, y es a través de estos encuentros, pero sobre todo a través de la lucha que emerge de nuestras redes feministas, vamos a construir esa América Latina toda feminista, y por eso decimos Mariel presente, y vamos a construir esa América Latina feminista y antirracista también, que creo que es algo que tenemos que decirnos. Así que agradecerles muchísimo por este encuentro, agradecerle de nuevo a Maru, y de verdad muy, muy conmovidas por encontrarnos y por tomar conciencia que siempre que nos volvemos a encontrar, lo volvemos a hacer, de la potencia que tiene la unión feminista. Así que muchas gracias, compañeras, gracias, Maru, y bueno, a seguir luchando. Gracias a vos, compañera. La verdad que es una emoción muy grande y muy fuerte, ¿no? Ese espacio de diálogo, escucharlas y ver que somos potencia, como decía Mariel. Invito ahora a que podamos ver un videito de la legisladora, no, de la diputada nacional del PSOL, Talía Petrone, que hoy no pudo estar presente en vivo con nosotros, porque también está con otras agendas, pero ella nos mandó un videito para que no pase, ¿no? Olá, companheiras argentinas. Mês de março, mês de luta de nós mulheres, mas um março que vai ser sempre marcado também pela saudade de Marielle e por também luta por justiça por Marielle Anderson. 3 anos depois da execução política da nossa companheira, ainda não sabemos quem mandou matá-la num crime político que interrompeu a vida e a luta de uma mulher negra, lésbica, favelada, defensora de direitos humanos, socialista. Isso nos convida a fortalecer ainda mais nossa resistência, ainda mais nesse mês, seja para brigar para que o Estado brasileiro devolva para a gente a resposta de quem mandou matar Marielle, mas também para lutar por mais direitos por nós mulheres, né? Vocês aí são exemplo na luta pela legalização do aborto, e eu não tenho dúvida que a gente precisa fortalecer a nossa luta latino-americana
para enfrentar esses tempos tão difíceis que a humanidade vivencia e que aqui no Brasil, em especial, estamos vivenciando. A violência política que cresce exponencialmente, em especial contra corpos de mulheres, contra corpos de mulheres, de nós mulheres negras, contra corpos de mulheres transexuais, que topam ocupar a política, topam disponibilizar seu corpo para fazer resistência, é algo muito grave, né? A democracia brasileira, se nunca se consolidou plenamente, ela está vivendo tempos de cada vez mais retrocesso e tem estado cada vez mais fraturada. Mas eu não tenho dúvida que é a força de nós mulheres, a força de nós mulheres negras, a força das mulheres trabalhadoras, das mulheres latino-americanas, das mulheres do mundo, que vai derrubar a extrema-direita que cresce mundo afora, que vai fazer luta para ampliar o direito de nós mulheres, nossos direitos sexuais e reprodutivos, que vai enfrentar a violência policial contra o corpo dos filhos das mulheres negras, que vai enfrentar a violência no campo, que vai enfrentar as tantas dores que nós mulheres vivenciamos, porque se tem dor, tem também resistência. Que alegria saber que vocês aí estão inaugurando, lançando essa homenagem a Marielle Franco, porque em Marielle Franco está expressa todo o conjunto de lutas prioritárias para esse momento. É mulher preta, é mulher favelada, é mulher mãe, é mulher LGBT, é mulher defensora de direitos humanos, é mulher parlamentar. Que a gente possa ocupar todos os espaços para denunciar e gritar a nossa dor, mas também para anunciar uma resistência, um outro mundo que será construído por nossas mãos. Um beijo, segue a nossa luta feminista, popular, latino-americana. Una gran compañera esta, Lilia, y gran diputada también. Invito también ahora a una compañera, bueno, somos todas compañeras porque somos todas compañeras, ¿no? La legisladora de la ciudad de Buenos Aires, de Frente de Todos, Claudia Meira. ¿Está bien la pronunciación? Bueno, muchas gracias a todas, qué lástima que no podemos estar sentadas en una mesa, mate de por medio, café de por medio, ¿no?, para poder conversar más cercanamente. Yo pensaba recién, mientras hablaban, que yo creo que hay dos violencias políticas, no hay una sola. Hay una violencia política que expresa una violencia de aquellos intereses económicos, políticos, que disputan más allá del género con cualquier proyecto nacional, popular, que exprese los valores democráticos y que en nuestro país nos ha costado mucho los últimos años, como decía recién Lucía. Pero que esta violencia ejercida por los poderosos contra los proyectos populares, cuando encuentra en el camino una mujer, se enardece más. ¿Y por qué se enardece más? Se enoja más, se pone más virulento. Y yo creo que es porque están esperando la debilidad y se encuentran con el poder, porque las mujeres, cuando estamos defendiendo un proyecto, somos extremadamente poderosas y buscan esa debilidad, y esa búsqueda de esa debilidad la convierte en una violencia enorme, inconmensurable, ¿no? Y la vimos todos estos últimos años con Cristina, y la vemos repetirse con compañeras, la vemos con Ofe, la vemos sistemáticamente, pero es el poder enardecido contra quienes presentan obstáculos para sus intereses, y porque cuando se trata de una mujer, el género enardece. Entonces digo, me parece que eso es un dato que yo no quiero soslayar, porque cuando hablamos de violencia política, no es cualquier violencia política, es la violencia de los poderosos contra aquellos que les ponen escollos en sus proyectos. Digo, me parece que eso es importante y en realidad ese proyecto, y lo que nos tiene acá unidas, acá juntas, es que en realidad el proyecto es de una América unida, de una América Latina unida.
y por eso vivimos las mismas situaciones por judicial, las mismas situaciones de violencia política, las mismas situaciones reiteradamente, y las mujeres que estamos en estos caminos muchas veces sufrimos diferentes situaciones. Y obviamente en el caso de Mariel esto es la cara más terrible, porque esto se lleva una vida, y se lleva una vida a una mujer joven, poderosa, política, legisladora, luchadora, y entonces ahí es donde yo quiero enganchar a la otra violencia política, porque yo creo que hay otra violencia política que es silenciosa, y que muchas veces no responde a un interés de poner obstáculos en un proyecto político, que no tiene esos designios, sino que muchas veces tiene que ver con las prácticas de la política y del patriarcado haciendo política. Y que esa violencia muchas veces es consentimiento, muchas veces son prácticas que hay que tratar de erradicar, y me parece que ahí es donde juega tanto la memoria, y por eso es tan importante este proyecto de Maru, y es tan importante que estemos acá, y es tan importante que visibilicemos, es tan importante sobre todo Mariel, porque me parece que cuando la memoria se encarna en una historia, en una cara, en un rostro, en una vida, en un recorrido que nos conmueve, llega más, interpela, y no solo interpela a las mujeres, sino que también interpela a aquellos varones que son nuestros compañeros de otras luchas, y que tienen que transformarse también, y los estamos interpelando en compañeros de lucha del movimiento de mujeres, porque necesitamos un cambio radical, y para eso necesitamos también que haya una toma de conciencia de parte de nuestros compañeros. Así que bueno, yo quería dejar esta reflexión un poco desordenada, pero que mientras escuchaba empecé a tener como alguna reflexión, y decirles que bueno, no puedo dejar de decirles que extraño Río, que es una ciudad que amo, que adoro, y que tengo muchas ganas de que bueno, que podamos volver a reunirnos, y que ojalá que sea allá y que nos puedan recibir un ratito para conversar juntas. Un abrazo enorme, muchas gracias también por la invitación, y bueno, nos estamos viendo. Ojalá que pase todo pronto, porque somos latinoamericanas, tenemos esta necesidad del contacto, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos hoy. Invito ahora a la querida diputada provincial de Río de Janeiro, una gran compañera también, una mujer fuerte, Renata Souza, para que nos pueda charlar um pouco. Boa noite, mulherada. Que honra poder participar desse encontro tão simbólico, significativo, com mulheres parlamentares. Buenas noches, muchas gracias. Qué bueno participar de este increíble encuentro tan simbólico com mujeres. No Brasil, a gente tem uma situação muito dramática, retrato da situação dramática também na América Latina, e que, portanto, construir laços firmes com as parlamentares latino-americanas, e em especial as parlamentares argentinas, é fundamental para que a gente possa seguir tendo os direitos das mulheres colocados em pauta nessas casas legislativas. En Brasil la situación es dramática y es importante construir lazos firmes en América Latina con parlamentarios latinoamericanos, especialmente las parlamentarias argentinas, que es fundamental seguir luchando por nuestros derechos. O Brasil é o retrato hoje de um governo que governa a partir de uma política do ódio, do medo, uma política da ignorância, uma política genocida. E isso também é retrato de um país que se expressa muito mais por legisladores que não estão afinados às lutas sociais,
mas construindo aí um processo pouco democrático de ocupação dos espaços de poder. Brasil hoy está gobernado por un gobierno que gobierna con la política del odio, la política del miedo, una política genocida, y es parte de expresar con legisladores que no se importan con estas luchas. E nesse sentido, é fundamental que percebamos o quanto que os governos neoliberais que mercantilizam ainda hoje os corpos daqueles que são mais pobres, daquela população mais vulnerável, mercantilizam em plena pandemia, quando a gente deveria estar pensando em construir formas de sobrevivência para o nosso povo. Y en este sentido es fundamental percibir que el gobierno mercantiliza sus cuerpos, mercantiliza los cuerpos pobres, y que la pandemia, y que en este momento es lo que deberíamos estar importando en la pandemia, estar pensando en políticas para estas personas. Inês, e para que a gente possa também fazer um retrato do quanto se processa essa política de ódio, essa política de morte, precisamos verbalizar mundialmente, e estou aqui entendendo a nossa luta de mulheres feministas como uma luta internacional. Precisamos verbalizar a violência política que sofremos cotidianamente. En el retrato de esa política de muerte necesitamos verbalizar la política de las mujeres. Quando temos no Brasil, por exemplo, um ataque à democracia com o golpe dado em uma mulher, a Dilma, ex-presidente, golpeada no exercício de sua função enquanto presidenta, e esse ciclo de lógica antidemocrática atinge uma companheira nossa, atinge fatalmente a Marielle Franco. Con el golpe de la expresidenta Dilma Rousseff, que fue un golpe de una presidenta en ejercicio. Perdón, yo me perdí un poco. Yo perdí la segunda parte. Nós temos uma situação em que o golpe da presidenta Dilma representou o primeiro ato antidemocrático até o assassinato de Marielle Franco. E isso é muito simbólico, porque abriu-se uma caixa de Pandora no Brasil. Desde la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff hasta el asesinato de Marielle Franco, fue todo un camino del proceso antidemocrático, y eso es muy simbólico en este momento en nuestro país. É nesse sentido também que a gente precisa ver como o feminicídio político de Marielle, é assim que eu caracterizo o que aconteceu com a Marielle, porque a Marielle representava no seu corpo, na sua luta, todos os corpos matáveis que hoje sofrem com a opressão no Brasil. Uma mulher preta, da favela, onde temos os maiores índices de assassinato de jovens negros, uma mulher LGBTQIA+, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres trans no mundo. En ese sentido necesitamos ver cómo ese feminicidio político de Marielle, que tenía su cuerpo ahí expuesto como todos los cuerpos que sufren en este país, en Brasil es uno de los países que más mata personas negras. Mais mata pessoas negras, pessoas de favelas, pessoas LGBTQIA+, como as mulheres trans, que hoje são as que mais sofrem esse processo de extermínio. Mata personas negras, personas LGBTQ+, mata personas trans, que son las que más sufren esas violencias de nuestro país. Então, quando eu caracterizo a execução sumária de Marielle
enquanto um feminicídio político, eu quero dizer que sim, precisamos ter expressões que correspondam à violência política que mulheres pretas que estão à frente de processos políticos podem sofrer. Pensando neste feminicídio político, quero pensar em las mujeres negras que estão à frente da política, que estão exponiendo-se na política em Brasil. Esse feminicídio político é algo que precisamos consolidar na nossa construção enquanto sujeitas políticas. Não podemos naturalizar o feminicídio político, porque no campo do direito, aquilo que não se nomeia, aquilo que não se caracteriza, não existe. E o feminicídio político existe. A Marielle não foi a primeira, infelizmente, não será a última, infelizmente. Nós temos um processo de violência política que matam as nossas mulheres no Brasil. E com este feminicídio político, necessitamos consolidar que esses sujeitos políticos, que ese feminicídio político no se puede olvidar, porque lo que no se nombra no existe, y que desafortunadamente el feminicidio político existe, y que desafortunadamente no va a ser el último. Nesse sentido, também é importante dizer que, quando nos colocamos enquanto sujeitas políticas, também sofremos diferentes processos de violência. Y en este sentido, en cuanto a sujetas políticas, también somos blancos de violencias. São processos de violência que têm a ver também com pragmatismo político. Son procesos de violencia que tienen que ver con el espectro político. O pragmatismo político, que vai definir quem é a prioridade política, nunca vai estar ao lado de mulheres pretas, mulheres trans, mulheres pobres, que vêm da favela e da periferia. El pragmatismo político nunca va a permitir mujeres negras, mujeres pobres, mujeres de la villa ocupar esos espacios. Porque essas mulheres são reconhecidas, nós que representamos, inclusive, essas mulheres somos reconhecidas como uma ameaça à política patriarcal. Porque estas mujeres, nosotras, somos reconocidas como amenazas a la política patriarcal. Uma política pautada na lógica de uma elite econômica, racista e misógina. Uma política pautada na lógica de élite, racista, misógina. Para isso, precisamos que a nossa luta tenha cada vez mais um caráter internacional, porque a invisibilidade mata. A invisibilidade também matou a Marielle. Nuestra lucha debe tener carácter internacional porque la invisibilidad mata. A invisibilidade matou a Marielle. La invisibilidad mató a Marielle. Como a Mônica nos disse aqui, a Marielle não era reconhecida enquanto esteve durante um ano enquanto uma parlamentar, ainda que fosse a mais votada, né, uma das mais votadas do nosso partido, uma das mais votadas da cidade do Rio de Janeiro. A sua construção política não tinha a visibilidade social que merecia ter diante de um trabalho tão qualificado. Como a Mônica dijo, que Marielle no era reconocida en un año como parlamentar, una de las más votadas de nuestro partido, de la ciudad de Río de Janeiro, que no tenía la visibilidad que merecía. E isso é grave, porque a visibilidade, ela também traz proteção. Eu, enquanto uma defensora dos direitos humanos, sei o quanto que a visibilidade ela é importante. Afinal de contas, essas mulheres que são visíveis para os movimentos sociais, que são visíveis para as lutas sociais, é por isso que o assassinato da Marielle ganhou
o mundo, porque a Marielle podia não ser visível para a política de uma elite econômica, mas a Marielle era visível para a política dentro da favela, dentro da periferia, dentro do movimento negro. Es grave porque ser visible también trae protección. Y yo, como defensora de los derechos humanos, lo sé, que somos visibles en las luchas sociales. Y Marielle ganó el mundo, pero Marielle era invisible por las élites económicas, pero era visible en las villas por las personas por las cuales luchaba. Ainda assim, a Marielle muita gente, porque a sua ação ela era completamente articulada a partir dos movimentos sociais. Em casas legislativas, que o povo não é bem-vindo, que o povo não é reconhecido como donos daquele espaço, a Marielle ousou desafiar os poderes estabelecidos. Y ella llevó a mucha gente sus acciones articuladas con los movimientos sociales por el pueblo no reconocido y que amenazaba esas estructuras. Ella trabajó con esas personas. Diante das ameaças que todas nós sofremos, né, nossa companheira Thalíria Petoni teve que sair do Rio de Janeiro diante das ameaças que ela sofre com relação à sua integridade física, o que nos traz e o que nos dá significado a nos mantermos na luta é não só construir a possibilidade de superação das desigualdades sociais, mas a esperança é que nos ressignifica a nossa luta coletiva. Frente a lo que todas sufrimos y frente a también compañeros que tuvieron que irse del Río de Janeiro frente a las amenazas, lo que nos da fuerza para seguir es mantenernos en la lucha y seguir en la lucha. Então, seguimos na luta por Marielle, mas seguimos na luta por todas nós. Seguimos. Vamos a seguir en la lucha por Marielle y seguimos. Gracias, Renata. Invito ahora a nuestra compañera, legisladora Ofelia Fernández, legisladora de la ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Pues. Gracias. Ahí se escucha bien. Sí. Como que está para alguien que mira un poquito más que yo. Bueno, primero que nada, muy conmovida por toda esta jornada, muy agradecida con Maru por haberle dado impulso y por permitirnos estar teniendo este cruce hoy acá. La verdad, en general, a mí las placas me parecen un símbolo casi perfecto, es decir, creo que de alguna manera algo que podría parecer estrictamente simbólico logra remover y movilizar algo que tiene más fuerza de lo que a veces pensamos. Yo siempre un dato que tomo de eso cuando pienso sobre todo en las placas de detenidos desaparecidos, pero ahora también esta placa que está en Río de Janeiro, es esa elección de que el material sea metálico y espejado, que de alguna manera te convoca a mirarte y verte reflejado, no solo en la persona o el nombre y el apellido que puedan estar ahí, sino en las luchas que nos mandatan a retomar y continuar. Entonces eso como primer elemento de emoción para mí es la posibilidad de que esta legislatura se ponga, ejecute algo como eso, me parece de verdad conmovedor, no para nada como arbitrario o superficial, por el contrario me parece completamente profundo, y el poder además sumarle esta actividad para mí está siendo muy importante en relación a esta fecha. El eje de violencia política, que en el caso de Marielle es completamente extremo, pero que para mí es un tema obviamente muy sensible, yo en lo personal atravieso, como un ensañamiento permanente que de alguna manera, a pesar de que tengo muy digerido lo que significa, lo que intentan y cuál es mi teoría de confrontación en relación a ese punto, es decir, tengo muy claro
que de alguna manera la violencia política es una demostración de fuerza. Eso que decía Claudia me pareció muy preciso y nunca lo había pensado tan bien verbalizado. Obviamente hay un dolor que no se puede controlar con análisis o explicaciones. Creo que en el caso de Mariel eso es superlativo, es decir, es un dolor que está y que hay que reconocer y hay que ver, pero sobre todo para poner en valor que creo que una respuesta automática obvia al dolor es la derrota, y que sin embargo Mariel convoca a seguir adelante, Mariel convoca a multiplicar luchas, a fortalecer procesos de organización, a sabernos colectivos, digo, de alguna manera creo que reconocernos esa capacidad de hackear en los niveles de violencia con los que viene arremetiendo la derecha en nuestro continente hace ya tiempo, habla de una fuerza total y completa. Sobre todo porque yo no creo que ellos pierdan tiempo, creo que jamás pierden tiempo, y que de alguna manera en esos puntos de ataque, en esos focos de violencia, son conscientes del proceso de transformación inminente que acompañan a esas figuras o esas referencias, si no, no lo harían. Creo que los reaccionarios funcionan así. Si no supieran que tenemos en nuestras manos, de manera tangible y realista, transformar la realidad como la conocemos, no perderían el tiempo. Entonces creo que desde ahí nos tenemos que sostener, parar y seguir adelante para hacer efectivas esas cosas que tanto miedo les dan. Y creo que no hay manera de que sea sino así, sino es continental. Creo que pensar en una patria grande, justa, libre, igualitaria, no es un sueño demasiado ambicioso. Yo crecí con eso. Es decir, yo nací en el 2000, aprendí a hablar a los 3 en el 2003, y no me parece demasiado ambicioso o demasiado utópico pensar en una patria grande que coordine, que se sienta hermana y que lo haga en función de un proyecto de justicia social, de igualdad, de libertad. Eso para mí existe, para mí ese es el piso, no el techo. Entonces, estoy convencida de que ahora la reconstrucción de un proyecto semejante está en las manos del movimiento feminista. Confío y apuesto todo a eso. Así que, compañeras, de Brasil verlas es un placer enorme, saber que es cuestión de poner voluntad, un toque y encontrarnos, digo, que no es mucho más que eso, y hacerlo en relación a Mariel. Uy, yo cada vez peor, digo. Hacerlo en relación a Mariel, creo que no hay un escenario mejor, porque como dijo Lu, y yo sostengo en general, creo que en cada violencia, o en cada asesinato, en un sistema tan perverso y tan cruel como este, hay un mensaje aleccionador para la compañera, pero para las muchas que nos espejamos en esas compañeras, que nos espejamos o que acompañamos a esas compañeras. Porque estoy segura de que nunca estamos solas y que en cualquiera de esos intentos hay de todas maneras una voluntad y una fuerza abrumadora para sistemas como estos, que va a poner el cuerpo y la cabeza para cambiar lo que haga falta. Así que espero que nos sigamos encontrando y que más temprano que tarde nos encontremos para balancear y para estar seguros de que estamos cada vez más cerca de una realidad y una vida como esa. Creo que nadie acá se va a rendir. Militamos para eso, nos despertamos cada día convencidas de que no es un sueño abstracto, sino que es la realidad que no vamos a cansarnos hasta encontrar, o al menos a eso vinimos al mundo, o con eso nos encontramos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Invito a una compañera que fue una de las primeras referentes que conocí cuando llegué a Buenos Aires. Y bueno, invito a Laura Velasco, legisladora de la ciudad de Buenos Aires, por frente de todos. Háblenos. Bueno, muchas gracias, Daniela, y felicitaciones por todo el trabajo que se viene haciendo en el colectivo Pasariño. Muchísimas gracias, Maru, por esta convocatoria y por habernos hecho parte hoy de este encuentro maravilloso con estas compañeras enormes de Brasil, y también felicitaciones por la iniciativa de tener ahí presente, no solo en aquel Río de Janeiro, sino en este chiquito que tenemos en Buenos Aires, en esta estación, la presencia de Mariel en nuestra vía pública, que sabemos que también es mucho de lo que hacemos las mujeres y este feminismo popular y disidente que construimos todos los días, el ocupar las calles.
que de eso se trata, de adueñarnos de ese espacio público en nuestro empoderarnos y en el ir ocupando los espacios cada vez mayores que queremos para transformar esta sociedad de decisión y de poder. Ocupar todos los lugares sabemos que es clave para eso el ocupar las calles. Creo que Mariel, hay un concepto de una feminista que es Kimberly Crenshaw, y ella dice interseccionalidad, ¿no? Y creo que Mariel es ese mismo nombre el que podría hoy nombrar casi al concepto, porque en ella se reúnen todas aquellas distintas formas de discriminación. No por casualidad esta teórica también es afrodescendiente, ¿no? Todas aquellas distintas formas de discriminación que se conjugan en ella y que en definitiva la hacen una figura mucho más poderosa. Aún habiendo sido víctima de la violencia política, Mariel no puede ser víctima, es como que está tan empoderada con su hacer y con haber podido de alguna manera dar vuelta todas esas que en nuestra sociedad se traducen casi siempre en limitaciones, en una acción política tan tremendamente poderosa que la trasciende, que de alguna manera la pensamos así, la pensamos como una heroína nuestra, como aquella que reúne todas las luchas, que las cruza, que las resume, que las sintetiza. De hecho, la figura de Mariel, su nombre, su imagen, es una referencia enorme para nuestras compañeras de los barrios populares. Y eso es como que se dio naturalmente, ¿no? Naturalmente en sentirse reconocida no solamente por ser una mujer de la favela, acá diríamos una mujer de la villa, una mujer del barrio popular, una mujer humilde, pobre, de esa procedencia, sino también, bueno, por su color de piel, como acá muchas veces tienen ese color de piel nuestras compañeras migrantes, que son negras, que son morenas, que son mestizas. Creo que en esto, en el origen de Mariel, pero en su compromiso con ese sector popular, porque no necesariamente ese color de piel y ese lugar donde ella inicia en definitiva su acción política define, sino también esta identidad que se transforma en lucha por los sectores más castigados en nuestras sociedades, más vulnerados, y también hoy en Brasil más castigados sin duda, y en nuestra Latinoamérica. Bueno, me parece que eso es lo que la hace tan enorme y lo que la hace tan compañera, tan hermana para muchas de nuestras compañeras que todos los días están en los barrios empujando contra la violencia cotidiana contra las mujeres y disidencias, construyendo barrios libres de violencia, en esa cercanía con los lugares donde sabemos la violencia está en todos lados, la violencia contra las mujeres y las personas LGBTIQ+ está en todos lados, pero sabemos que donde más golpea es en nuestras compañeras que tienen otras discriminaciones encima, ¿no? Y otras desigualdades encima, otros derechos desigualados. Decir que la violencia política se expresó de manera tremenda en lo que le sucedió a Mariel es también decir que, bueno, que todas las violencias que nosotras todos los días queremos visibilizar y contra las que queremos seguirnos organizando se expresan también cada día en la Argentina y en nuestra Latinoamérica en expresiones tremendamente duras como son los femicidios. Creo que el caso de violencia política es fundamental que hoy lo podamos identificar en nuestro país. Logramos que hace muy poquito, en noviembre del 2019, se incorpore en una ley
en la 27533, que de alguna manera incorpora una ley nacional que teníamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres desde hace 10 años antes, pero bueno, hace poquito, en el 2019, se incorpora claramente la figura de violencia política. Y creo que esto es central, porque tiene que ver justamente con lo que decían mis compañeras, con lo que expresaba también Ofelia en particular, porque ella lo ha sufrido particularmente, como lo ha sufrido nuestra vicepresidenta, como tantas mujeres que hacen política en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo, que de alguna manera quieren ser aleccionadas para frenar lo que ya no se puede detener y que es esta decisión que tenemos de cambiarlo todo. Acá nos está acompañando una pintura también y le dijimos a Maru, bueno, vamos a llevar una ilustración, una pintura que este 8 de marzo formó parte de una inauguración de nuestra Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, incorporando algunas figuras que entendemos que son heroínas de nuestra historia latinoamericana. Y entre esas heroínas, una joven ilustradora dibujó la imagen de Mariel. Mariel está al lado de esas heroínas latinoamericanas como Juana Zurduy, como Evita, está ahí para siempre y está para siempre en nuestros corazones y en nuestra lucha, y eso no se detiene. Muchas gracias. Paso la palabra a Maru, nuestra anfitriona. Gracias. Ya han dicho mucho las compañeras, así que voy a ser muy breve. Yo estoy muy emocionada, Renata, Mónica, por este encuentro. Estoy muy emocionada porque lo estemos haciendo acá, en este salón. Me pasa particularmente con Mariel, y se los decía a las compañeras del colectivo Pasariño en una actividad que hemos compartido, que la siento compañera, como si la hubiera conocido. Leí su tesis y nos preocupan los mismos temas. La agenda que ustedes llevan adelante es la agenda que nosotros llevamos adelante. Me tomé el tiempo de ver también cuáles eran los proyectos que ustedes habían presentado en sus legislaturas, y son muy similares a los nuestros, a las que estamos acá presentamos. La tesis de Mariel y la importancia de que las políticas públicas que lleguen a las favelas o a las villas no sea la represión institucional, la violencia institucional, la policía, sino que antes llegue la escuela, la cultura, la educación, las posibilidades. Creo que hacer referencia a esa agenda que nos une y que debería ser, y es la agenda también de nuestros espacios políticos, de nuestros proyectos políticos, deberían ser no la agenda de las legisladoras, sino la agenda de los espacios políticos que, por suerte, en nuestro país hemos podido recuperar en este último tiempo, la herramienta política de ser parte de un gobierno nacional, sabiendo también las limitaciones que tiene hoy las capacidades de nuestros estados, ¿no? Cuando el poder tiene muchas otras herramientas, como son la justicia, bueno, el poder, la concentración del poder económico, cada vez en menos manos, el poder mediático, que también es una herramienta fundamental y que va en contra de nuestros gobiernos populares, pero me parece que es importante poner en valor esas agendas. Me parece que frente a lo que se ha dicho y hemos compartido de violencia política, de lo que implica la violencia política, claro que no se da en un vacío, que está atado y que se apoya y se sustenta sobre desigualdades estructurales, sobre elementos históricos también. Mónica habló de la política de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Y para nosotros una imagen muy impactante de Brasil fue Bolsonaro votando al impeachment contra Dilma en nombre de su torturador. Eso es inconcebible para nosotros como pueblo que acá suceda, porque hay un sentido común instaurado que por supuesto no es para siempre, ¿no? Hemos visto cómo han instalado bolsas mortuorias de nuestras referentes de derechos humanos hace muy poco en la Plaza de Mayo,
pero acá sería imposible, y es justamente porque Brasil no ha tenido un proceso de justicia y huellas de impunidad sobre la dictadura que por supuesto fortalecen y profundizan la violencia política en la actualidad, ¿no? Se sustentan sobre esas huellas de impunidad. Y me parece importante en este encuentro también hacer referencia a una compañera que ha sido la primer presa política en nuestro país bajo el gobierno de Mauricio Macri, que es Milagro Sala, que es una compañera a la que hace muy poco la Corte Suprema le dio sentencia firme a su detención, y que es una compañera que expresa esto que decía Laura también, la interseccionalidad con la cual se ejerce la violencia política hacia las mujeres negras, mujer indígena, en este caso Milagro, una mujer que se salió de todos aquellos lugares que la sociedad tenía planeados para ella y que construyó efectivamente viviendas, hizo política pública, construyó desde su organización política, y me parece que es importante que cada vez que hablemos de violencia política, Milagro Sala esté presente y sigamos exigiendo libertad para ella y para todas las compañeras presas políticas de Jujuy. Creo que este es el primero de muchos encuentros que tiene que ser el puntapié para seguir encontrándonos, que tenemos una agenda por delante, que nos sostienen las redes feministas, deja de ser consigna cuando se materializan en encuentros como este, y que bueno, que hay que seguir profundizando esos encuentros. Nosotros tenemos un desafío en términos de representación política en la Ciudad de Buenos Aires muy importante próximamente, y que nos invita también a discutir de conjunto y a invitar y a ser parte de esta disputa al colectivo Pasariño, que es que en la próxima elección en nuestra ciudad, por primera vez, la población migrante va a poder ejercer el derecho al voto sin la necesidad de tener que estar empadronado o empadronada. Esto significa que se suman al padrón de la Ciudad de Buenos Aires 400.000 votos, es decir, el 13% del padrón electoral. Y esto implica, sin duda, un avance, porque lo primero que tenemos que poder hacer para que las representaciones se parezcan mucho más a sus pueblos tiene que ver con ejercer ese derecho al voto para después poder avanzar en los lugares de representación que necesitamos seguir ocupando para poder construir, como decían las compañeras, ciudades, patrias y patrias grandes mucho más justas, libres y soberanas. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Les damos desde acá toda nuestra fuerza y energía, porque sabemos que están viviendo un momento particularmente difícil, y sepan que cuentan con nosotras para todas las batallas que tengamos que dar juntas. Un abrazo y gracias a todos y a todas. Gracias a usted, Mari. Gracias, que me deja así con el corazón. Bueno, está calentito, calentito. Quiero aquí hacer una presentación, ¿no?, de una invitada, ¿no? Está acá, porque el teléfono hace estas cosas, ¿no? Mientras estamos hablando sale, bueno, las nuevas tecnologías. Quiero presentar ahora una representante invitada, que es Miriam Victoria Gómez, afro-argentina, de origen cabo-verdiana, de la Asociación de Cabo-Verdianas, educadora, intelectual y activista por los derechos de afro-argentines, y una gran referente afro aquí en Argentina. Bueno, primero... Perdón. Barbijo, Dios. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias, compañeras, por la invitación. Gracias, Daniela, y a través tuyo al colectivo Pasariño, que me da esta oportunidad tremenda, y en este púlpito.
Gracias también a las legisladoras de Brasil que están en la pantalla. Claramente yo no soy la única, pertenezco a un colectivo afrodescendiente en la Argentina muy grande, muy organizado, pero también largamente invisibilizado y negado. Hace un ratito una de las legisladoras hablaba del pragmatismo político y decía que este pragmatismo es el que define quiénes toman las decisiones y quiénes ocupan los espacios importantes y quiénes disfrutan de los derechos. Al colectivo afroargentino le ocurrió exactamente lo mismo, ese pragmatismo político que a fines del siglo XIX decidió que nosotros no seríamos parte de la ciudad, ni de la provincia, ni de la nación, y tampoco parte de la historia. Sin embargo, no lograron desaparecernos. Todo el intento, claro. También dijo la legisladora que la invisibilidad fue la que mató a Mariel. Y a nosotros también quisieron matarnos, pero no lo consiguieron. Estamos aquí presentes como Marielle, más vivos que nunca y en lucha. Uno de los grandes dolores de la comunidad negra en la Argentina es lo que yo llamo la tragedia cotidiana de los afroargentinos y las afroargentinas que nacimos, vivimos, trabajamos, contribuimos al país, es no ser reconocidos como pares por los otros argentinos. Siempre nos extranjerizan. La pregunta que yo escucho todos los días de mi vida es ¿de dónde sos? Bueno, de Avellaneda, no, pero ¿de dónde son? Y tus padres, mi mamá nació en La Plata, pero ¿de dónde vienen ustedes? Finalmente cuando digo, no, mis abuelos vinieron de Cabo Verde, se sienten aliviados. Ah, claro, no podían ser de acá. Y esa frase que parece inofensiva es la que nos pone siempre en ese lugar de marginación, de no existencia, de que no somos, no merecemos nada. Sin embargo, el pueblo africano en el continente africano, el pueblo haitiano en América, mostraron una de las caras más reveladoras de la civilización, que es la lucha por la libertad. Si hay un valor civilizatorio alto, es el valor de la búsqueda de la libertad, y yo creo que en ese sentido África le ha dado una lección al mundo. Los procesos de descolonización en el continente africano en el siglo XX han dado al mundo el ejemplo de lo que es luchar por la libertad. Y me trae a la memoria la figura de Marielle, otra figura importantísima de la historia argentina, María Remedios del Valle. María Remedios fue una mujer negra, esclavizada, fue soldado, se enlistó en el Ejército del Norte y llegó a ser capitana. Y lo que hizo María Remedios fue lo mismo que hizo Marielle, luchar por sí misma, por sus pares, pero también por todo el pueblo argentino y también por la patria grande latinoamericana, dado que ella estaba en el Ejército del Norte. Y la figura de Marielle hoy tiene una estatura continental. Y si bien el mundo hoy es un lugar más solo y más triste, porque ya no está, eso también nos da coraje para continuar con la lucha, que no termina, que empieza cada día, pero estamos listos y empoderadas para afrontarlos. Yo agradezco nuevamente la oportunidad de dirigirme a ustedes, la presencia de las legisladoras y resaltar que no hablo en mi nombre solamente, sino el de toda una comunidad, la comunidad negra argentina. Gracias. Gracias. ¿Sí? Bueno, ella tiene algunos centímetros más que yo. Ya estamos llegando al cierre, ¿no? De este lindo evento. Y quiero pedir a Mónica y a Renata que hagan sus consideraciones cortitas. Y bueno, para que podamos já chegar a... Mônica? Eu vou pedir licença para que essa consideração final seja iniciada por essa companheira maravilhosa, querida, que fez renovação de esperança na política em 2020, quando a gente estava num momento muito desgastado com pandemia, para além da conjuntura da política bolsonarista, entre a política misógina, machista, racista, enfim, com muitas e muitas camadas, ela se superou e fez uma campanha muito bonita, onde reacendeu uma chama que é constante para nós feministas,
que é o resgate da esperança de acreditar que vale a pena, porque companheira me ajuda, que eu não posso andar só e sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Eu gostaria que a Renata iniciasse esse encerramento, principalmente porque a gente está falando de uma atividade que fala de mulheres da América Latina, e não tenho dúvida que a Renata tem muito acordo comigo quando a gente entende que a revolução nasce das mulheres da América Latina, ou ela não será feita em nenhum lugar. Então, eu queria que a Renata começasse a falar um pouco sobre isso. Ai, Mônica, a Mônica me emociona. Cortito, que... Mas bueno, vamos. Bom, primeiro quero agradecer por esse momento muito rico de construção coletiva, de mulheres colocadas na política, com todas as suas qualidades, com todas as suas lutas. Isso por si só já é revolucionário. Mas não tem a tradução ou vocês querem que eu fale em portunhol? Eu estou na mesma dúvida. Despacito entendemos. Se eu falar devagar, então tá. Então tá certo, vou falar devagarzinho, despacito. Despacito, pronto, vou começar a levantar para dançar agora. A Mônica é essa mulher que faz graça o tempo inteiro, que faz a gente rir, que faz a gente recobrar também o que é a alegria de estar nesses espaços construindo política com afeto, mas também política com a assertividade que merecemos, né? Então, agradeço a Mônica pela referência, pela deferência que fez a nossa luta coletiva aqui no Rio de Janeiro. É importante demais que a gente se entenda numa luta que precisa ser solidária. Eu estou entendendo e eu estou construindo concretamente a possibilidade da gente se ver e se reinventar a cada dia a partir da luta coletiva. E é nisso que eu acredito. Portanto, estar aqui com vocês nessa noite foi muito enriquecedor, que a gente possa se encontrar em breve, fazer intercâmbios entre as parlamentares brasileiras e as parlamentares argentinas e latino-americanas, porque, como eu comecei falando, a nossa luta é internacional. E, por óbvio, eu quero terminar aqui não só agradecendo e deixando a minha gratidão por esse momento tão enriquecedor, mas dizer que a nossa disponibilidade em somar com vocês, desde em projetos de leis que faça sentido também para o Brasil, mas também se entendendo aí na construção de uma nova possibilidade de mulheres protagonistas da política. Protagonistas para a superação das desigualdades sociais. Então, muito obrigada, um beijo no coração de vocês, seguindo forte, seguimos adiante. Tchau, tchau. Gracias, compañeras. Con eso entonces cerramos. Gracias, Maru, y bueno, muchas gracias. Gracias.